¿Sabías que más del 60% de las mujeres no llegan al orgasmo porque no saben cómo tocarse? No lo digo yo, lo confirma la sexóloga y autora Lou Paget. Y lo más triste no es eso. Lo triste es que muchas creen que están rotas, pero no estás rota, solo estás mal informada. Hoy, en Conexiones Humanas, te voy a revelar 7 técnicas de masturbación femenina que han sido recomendadas por expertas como Betty Dodson y Emily Nagoski y que pueden cambiar por completo tu relación con el placer. No es teoría, es práctica. Y después de este video vas a verte con otros ojos. Técnica 1. El contacto lento y consciente. La mayoría de las mujeres tocan su cuerpo como si tuvieran prisa, como si fuera una obligación más. Pero el placer real no entiende de rapidez. La doctora Emily Nagoski, autora del bestseller Come As You Are, explica que el cerebro femenino responde mucho mejor al placer cuando el cuerpo se siente seguro, en calma y sin presión de llegar a ningún lado. ¿Qué significa esto? Que la primera técnica no tiene nada que ver con juguetes, posiciones ni ritmo. Tiene que ver con presencia. Consiste en acariciar tu cuerpo lentamente, con intención, sin saltarte ninguna zona, incluso aquellas que nunca has considerado erógenas. Pecho, abdomen, caderas, piernas, espalda, cuello y por supuesto tu vulva. Pero no empieces ahí. Primero haz que tu cuerpo sepa que estás ahí para él, como si te hablara sin palabras, como si el toque fuera un idioma. Este tipo de estimulación lenta activa algo conocido como sistema de excitación contextual. Es decir, no se trata solo del estímulo físico, se trata del entorno, del estado mental, de la atmósfera emocional. Por eso, esta técnica funciona mejor si lo haces en silencio, con luz tenue o incluso con música suave. El objetivo no es llegar al orgasmo. El objetivo es reconectar con tu cuerpo como un espacio sagrado, no como un instrumento de presión o de culpa. Hazlo durante al menos 10 minutos sin tocar directamente los genitales. Verás cómo el deseo se despierta de forma natural, desde adentro. Y cuando llegues a la zona íntima, la sensación será completamente distinta, más profunda, más intensa, más tuya. Esta técnica, practicada con frecuencia, no solo mejora tu placer, mejora tu autoestima, tu relación con tu cuerpo y tu sensibilidad sexual general. No te lo estoy diciendo por decir. Está documentado en estudios de sexualidad femenina y validado por miles de mujeres alrededor del mundo. Así que antes de buscar el orgasmo, búscate a ti misma. Y empieza con este simple acto. Tocarte sin prisa, sin culpa y sin expectativas. Técnica 2. El método del espejo. Si nunca te has mirado directamente mientras te das placer, no estás sola. De hecho, muchas mujeres jamás han explorado su vulva con atención. Algunas sienten vergüenza, otras simplemente no lo consideran importante. Pero según Betty Dodson, pionera en educación sexual femenina y autora de Sex for One, mirarse en el espejo mientras estimulan es uno de los actos más poderosos de liberación y autoconocimiento que existen. ¿Por qué? Porque mirar tu cuerpo mientras te das placer cambia tu percepción interna, dejas de imaginar cómo luces y comienzas a verte como realmente eres, viva, deseable, auténtica. El método consiste en colocarte frente a un espejo, preferiblemente uno de cuerpo entero o un espejo de mano si estás acostada, y observar cada detalle sin juicio. Tu expresión, tu respiración, tus movimientos, tu vulva, todo. ¿Incómodo? Al principio sí. Pero esa incomodidad es una señal de cuántas ideas equivocadas hemos interiorizado. Esta técnica no solo estimula físicamente, también desprograma complejos. Empiezas a reconectar con el deseo desde la imagen real, no la idealizada, y cuanto más te miras, más confianza desarrollas. Puedes usar esta técnica combinada con la estimulación manual o con un juguete suave, pero lo más importante es mantener el contacto visual contigo misma, que no te distraigas, que no huyas, que te veas.
Porque en ese acto, simple pero profundo, nace una mujer que se acepta y eso, créeme, es muchísimo más erótico que cualquier fantasía. ¿Te atreves a mirarte con deseo propio? Porque ahí empieza la verdadera revolución interna. Técnica 3. Respiración orgásmica. Uno de los errores más comunes cuando una mujer se masturba es contener la respiración sin darse cuenta. ¿Te ha pasado? En medio de la excitación, muchas se tensan, aprietan los músculos y respiran de forma superficial. Pero esto, lejos de ayudarte a llegar al orgasmo, puede bloquearlo. Y aquí entra una técnica poco conocida, pero increíblemente efectiva, la respiración orgásmica. Esta práctica ha sido enseñada por expertas como Leila Martin, coach sexual y terapeuta tántrica, quien asegura que la respiración consciente puede multiplicar el placer y desbloquear orgasmos más profundos. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Mientras te estimulas, sincronizas tus movimientos con una respiración rítmica y profunda. Inhalas por la nariz de forma lenta, llenando el abdomen, y exhalas por la boca suavemente, como si soltaras el deseo en cada aliento. A medida que el placer crece, mantienes ese ritmo. Incluso puedes intensificarlo, gemir, suspirar, liberar el sonido natural que venga. No lo reprimas, no te censures. Este tipo de respiración oxigena el cuerpo, activa el sistema nervioso parasimpático y relaja zonas que normalmente están tensas durante la autoestimulación. Y lo más fascinante es que muchas mujeres, usando solo esta técnica, han alcanzado orgasmos sin necesidad de tocarse. Sí, orgasmos energéticos, como se les llama en el Tantra, pero incluso si no buscas eso, practicarla durante tu masturbación eleva la intensidad y duración del placer de forma notable. Recuerda, el placer no solo está en tus dedos o en tus genitales, está en tu mente, en tu respiración, en la forma en que habitas tu cuerpo. Y esta técnica te ayuda a estar ahí 100% presente. Respira, siente y deja que tu cuerpo haga lo que ha sabido hacer desde siempre. Técnica 4. La estimulación en capas. Muchas mujeres van directo al clítoris como si fuera un botón mágico. Pero como explica la experta en sexualidad femenina Emily Nagoski, el clítoris es extremadamente sensible y si lo estimulas con demasiada intensidad desde el inicio, puedes perder toda la excitación en segundos. Es como ir a 180 en una autopista sin calentar el motor. La técnica de estimulación en capas consiste en tratar tus zonas íntimas como una serie de niveles, no como un único punto. Primero, estimulas el área púbica, luego los labios externos, los internos, y solo al final, cuando ya haya una respuesta natural del cuerpo, tocas el clítoris, y aún así, de forma indirecta. Puedes usar las yemas de los dedos, movimientos suaves en círculos, presión intermitente o incluso un pañuelo o sábana fina para crear una textura distinta. Esta estimulación gradual no solo intensifica el deseo, sino que despierta una conexión más completa con tu cuerpo. Y no te limites al frente, explora también el perineo, la parte interna de los muslos, el vientre bajo. La sexualidad femenina no está limitada a una sola zona, está distribuida como una red. Cuanto más capas actives, más electricidad sentirás al llegar al centro. Betty Dodson decía: no toques el clítoris como si fuera un interruptor. Trátalo como una flor que se abre con el tiempo. Y tenía razón. No es solo más placentero, es más poderoso. Técnica 5. El juego de ritmo y presión. Muchas mujeres creen que tienen que encontrar la forma perfecta de masturbarse, como si existiera una fórmula universal. Pero la verdad es otra. No es tanto cómo te tocas, sino cómo alternas lo que haces. Según la sexóloga y terapeuta somática Cyndi Darnell, jugar con el ritmo y la presión es una de las claves más efectivas para intensificar la respuesta sexual. ¿En qué consiste esta técnica? En cambiar el ritmo de tus movimientos y la presión que aplicas de forma consciente. Comienzas con una estimulación suave, lenta, casi imperceptible. Luego aumentas ligeramente la velocidad.
luego vuelves a bajar, luego presionas más fuerte, luego apenas rozas. Este contraste entre más y menos, rápido y lento, genera una montaña rusa de placer que mantiene a tu cuerpo en un estado de expectativa constante. Nuestro cerebro ama las sorpresas y el placer, cuando se vuelve predecible, se apaga. Por eso, esta técnica mantiene la mente despierta y el cuerpo conectado. Puedes aplicar este juego con tus dedos, con un juguete o incluso con movimientos pélvicos si estás acostada. Lo importante es no dejar que tu cuerpo se acostumbre a un solo patrón. Haz una pausa de vez en cuando, respira, vuelve a empezar. Juega como si tu cuerpo fuera una melodía que vas descubriendo sin partituras, porque en el placer, como en la música, lo que más enciende es la variación. Y si combinas esta técnica con la respiración consciente de la técnica 3, prepárate, porque estarás no solo más excitada, sino mucho más cerca de un orgasmo profundo, inesperado y delicioso. Técnica 6. La masturbación con fantasías dirigidas. ¿Sabías que el órgano sexual más poderoso del cuerpo no es el clítoris, sino el cerebro? La neurocientífica y escritora Deborah Sundal, especialista en el punto G y la sexualidad femenina, afirma que las fantasías sexuales no solo son naturales, sino que potencian enormemente la intensidad del placer. Y no hablamos de cualquier fantasía, hablamos de fantasías dirigidas, diseñadas por ti, para ti. Esta técnica consiste en construir una escena mental erótica a tu medida mientras te estimulas. Puede ser una historia, una imagen, un recuerdo real o una fantasía imposible. Lo importante es que esa escena evoque deseo genuino, sin juicios, sin filtros. Cierra los ojos, respira y empieza a dejarte llevar por lo que imaginas. Puedes cambiar la historia a medida que el placer crece. Puedes hacer que alguien te observe, o que te susurre, o que te toque sin tocarte. Tú decides, porque cuando combinas lo físico con lo mental, activas una red cerebral que multiplica la excitación. El sistema límbico, el córtex sensorial, incluso las zonas del cerebro relacionadas con la creatividad. Y lo mejor, esta técnica rompe la monotonía. Cada vez puede ser distinta. Y en muchas mujeres, esta práctica ha desbloqueado orgasmos que antes parecían inalcanzables. Si alguna vez sentiste que tocarte no te dice nada, probablemente te faltaba esto. Una historia que conecte con tu deseo más íntimo. No subestimes el poder de tu mente. Porque a veces el orgasmo más intenso no viene solo del cuerpo, sino de lo que imaginas mientras te das permiso para sentir. Técnica 7. La autoexploración con intención emocional. Masturbarse no siempre tiene que ser sexual. A veces es un acto de autocuidado. Y cuando combinas la estimulación física con una intención emocional clara, el impacto es profundo. La sexóloga y terapeuta somática Esther Perel, reconocida por su trabajo sobre el deseo y la intimidad, dice que el deseo no surge de la necesidad, sino del espacio, del permiso interno. Y eso cambia todo. Esta técnica consiste en masturbarte no solo para buscar placer, sino para sanar, reconectar o transformar una emoción. Puede ser porque te sientes sola, bloqueada, frustrada o incluso poderosa. Antes de empezar, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué necesito hoy? ¿Qué quiero liberar o activar en mí? No es lo mismo tocarte para descargar tensión que para reconectar con tu poder o para agradecerte por seguir viva. Esta conciencia transforma el acto. Puedes incluso colocar una afirmación al inicio. Estoy aquí para amarme. Merezco sentir. Mi cuerpo es mi templo. Parece simple, pero no lo es. El cerebro y el cuerpo reaccionan distinto cuando la intención cambia. Y sí, puedes terminar en orgasmo o no. Porque lo valioso aquí no es el clímax, sino el encuentro contigo misma. Esta técnica ha ayudado a mujeres que pasaban por rupturas, por ansiedad, por baja autoestima. Tocarse con amor, con compasión, con presencia, no es un lujo, es una forma de sanar.
Así que hoy, si decides probar esta técnica, hazlo como quien se regala algo sagrado, porque en el fondo eso es lo que es. Después de escuchar estas 7 técnicas, quizás te des cuenta de algo que nadie te enseñó. Masturbarte no es solo tocar tu cuerpo, es volver a ti. Es cerrar la puerta del mundo, del juicio, del miedo y abrir una puerta interna que muchas veces estaba cerrada. Porque no se trata solo de orgasmos, aunque también se trata de conocerte, de respetarte, de reclamar ese territorio íntimo que es solo tuyo. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo dentro de ti te trajo a este video. Quizás fue la curiosidad, o quizás fue ese deseo silencioso de reconectar contigo misma de una forma real, honesta, sin culpa. Como decía Betty Dodson, el placer no es un pecado, es tu derecho. Y hoy ese derecho empieza con un solo paso, darte permiso. Así que no apagues este video y sigas como si nada. Cierra los ojos, respira y escucha tu cuerpo, porque ahí, justo ahí, empieza tu verdadero poder. Hablar de masturbación femenina sigue siendo un acto revolucionario. No porque sea vulgar, sino porque sigue siendo silenciado. Pero tú ya diste el paso. Hoy aprendiste que tu placer es conocimiento, es poder, es medicina. Y estas 7 técnicas no son un reto, son una invitación a explorar, a sentir y a reconectar contigo misma, sin vergüenza y sin límites. Lo importante no es que lo hagas perfecto, es que lo hagas tuyo, a tu ritmo, con tu cuerpo, con tu historia. Porque cuando una mujer se conoce, ya nadie puede decirle quién es ni cómo debe sentirse. Y eso es libertad. Si este video te despertó algo, curiosidad, preguntas, ganas, entonces suscríbete ahora. Porque aquí no venimos a repetir lo que ya sabes, sino a hablar de lo que nadie te ha dicho. Déjame tu comentario contándome cuál de estas técnicas te llamó más la atención o cuál nunca habías escuchado. Y si quieres más contenido íntimo, profundo y real como este, dale like, comparte y quédate cerca, porque apenas estamos empezando.